Bien, eh, este es una entrevista realizada en el 2010 a Jaime Cuesta, el director de Dos para el Camino, con dirección de Alfonso Naranjo, también ya fallecido, ¿no? Pero donde nos relata un poco cómo se hacía el cine en esa época, ¿no? Que era un poco el cine de acolite, de los amigos que le prestan las cosas. Jaime Cuesta siempre fue muy colaborativo con todos. Yo recuerdo mis primeros cortometrajes, también él me facilitaba luces, micrófonos. Él cuando se trataba así de una producción, de un cortometraje independiente, él casi nunca cobraba, sino que siempre estaba, como se dice vulgarmente, acolitando, prestando las cosas, dando una mano. Un gran ser humano, Jaime Cuesta, el director de esta producción. Eh, y como él mismo relata, él nunca estudió cine, él tuvo que aprender, como se dice, en la práctica, ¿no? Él revelaba, filmaba muchas veces en 16 milímetros y en el baño de su casa, en una tina de baño, él mismo revelaba los rollos de 16 milímetros artesanalmente, ¿no? Es la forma en cómo se hacía cine en esa época. Y su padre, pionero del cine, Agustín Cuesta, él empezó en los años 50, 60 a hacer cine, filmaban cosas institucionales, ¿no? Documentales para ministerios, posesión de autoridades, eso básicamente, pero es una trayectoria muy importante dentro del cine ecuatoriano. No sé si alguien quiera dar alguna opinión o tienen alguna pregunta, algún comentario. Vamos con Marvin, por favor. Bien, sí, solamente mencionar que creo que esa entrevista le da un peso abismal a la película, o sea, el verlo al personaje que estuvo detrás de la película, porque es un tremendo personaje y también en lo que se refiere a su padre, es como que un documental que debería estar acompañado de la película siempre, o sea, como que si es que se llegara a comercializar, que sé yo, a través de un DVD, debería tener esa entrevista porque muestra mucho de por qué razón tal vez tiene errores, lo que yo decía, porque en sí se realizó todo de manera muy empírica, como decimos vulgarmente, por acolites de amigos, y se hizo bastante por el tema de que es una producción tremenda el hecho de tener que viajar de ciudad en ciudad y grabar, eso para mí se me hace complejo, inclusive en la actualidad, que se haga una película de ese tipo, como una película de carretera que decía, demanda un presupuesto bastante alto. Y en aquella época, el tener que viajar de un lado a otro, me imagino que subió bastante el presupuesto que tal vez tenían fijado en un principio. Sí, solamente eso quería agregar. Muchas gracias, Marvin. Sí, realmente es un pionero, Jaime y su padre también, ¿no? Son los que nos han enseñado, han abierto el camino para lo que ahora tenemos. Y es lamentable también que muchos cineastas ecuatorianos no conozcan, no solo cineastas, sino mucha gente de arte y cultura, no conozcan esa historia que es muy importante de cómo se empezó realizando cine acá, ¿no? Un poco porque también puse estas dos películas para poder comentar sobre el subdesarrollo, que un poco en nuestras sociedades el subdesarrollo es un problema mental y cultural. Uno no entiende cómo sociedades como la japonesa o la alemana, que sufrieron una devastación completa, total, en 60 años se recuperaron y volvieron a ser economías que estaban en, en el primer mundo y en el primer orden a nivel mundial.
y uno se explica por qué sociedades como las nuestras nunca terminan de despegar, de desarrollar. Y es porque lo que les digo, el subdesarrollo es una cuestión mental. ¿Y dónde está reflejado el subdesarrollo? En todo, en la política, en las instituciones. Viene un nuevo gobierno y todo lo anterior no vale. Y es borre y va de nuevo. Viene un nuevo gerente de una empresa y todo lo anterior no vale. Borre y va de nuevo. Viene un nuevo ministro y así. Viene un nuevo presidente de la Casa de la Cultura. Igual, todo lo anterior no vale. Es borre y va de nuevo. Y ese es nuestro problema. O sea, siempre estamos empezando, siempre estamos arrancando. Nunca asentamos bases sobre las cuales construir un nuevo futuro, construir en el caso este del arte, la cultura, el cine. Nunca estamos viendo nuestros orígenes, nuestros cimientos para poder justamente construir desde ahí. Por eso también les mandé ese texto a leer de Pocho Álvarez, un cineasta ecuatoriano, en donde hace la reflexión esa de que hay muchos gremios o muchas asociaciones y que esa dispersión o esa falta de unidad es lo que produce justamente que no haya una política hacia el sector, de que muchos conquistas en el campo del cine que se lograron nunca se pueden defender porque siempre son desde intereses particulares que cada cual jala para su lado y que no puede o no permite que podamos desarrollar o producir, crear de mejor manera un cine nacional, un cine propio. Bien, no sé si alguien tenga hasta aquí alguna pregunta, algún comentario que quisiera hacer, tanto de las películas o de esto que acabamos de ver de Jaime Cuesta o de los textos que les he mandado a leer. Cristian, por favor. Eh, bueno, pues algo que en la entrevista decía, ¿no? El, eh, uno de los que actúa, del creador de esta película de Dos para el Camino, ¿no? Que me pareció muy interesante el hecho de que decía que le creo al conserje, le creo al ecuatoriano cuando me dice que fue buena, pues no porque no mienta, ¿no? Sino porque como les decía, el ecuatoriano es muy de no ver algo si no le gusta. Si no le gusta, pues no lo ve y lo dice, ¿no? Y era lo que yo les decía hace rato, ¿no? Sí, como les decía, tratan ambas películas mucho el tema del subdesarrollo, ¿no? Y esta cosa, ¿no? Pues, no, ni lo viejo ni lo nuevo, pues es la solución, ¿no? Hay que, no, existe un principio que dice, ¿no? Conocer el pasado es entender el presente y poder proyectarse al futuro. Entonces, siempre estamos empezando de nuevo y nunca sentamos unas bases, ¿no? Y nunca terminamos de entender nuestro presente, entonces nunca nos hemos proyectado al futuro realmente. Entonces, eso es lo que nos tiene de tercermundistas, y es ese pensamiento tercermundista, ¿no? De que aún para nosotros, pues, los que están arriba son los culpables de todo y punto, y esa siempre fue siempre funciona como nuestra excusa, bien, pero pues hay algunas respuestas, ¿no? Que siempre hay de que, pues por ahí se dice que si se repartiera toda la riqueza que tienen unos cuantos se acabaría el hambre en el mundo. Mentira, nos terminaríamos de extinguir todos en realidad. Así de simple, ¿no? Porque existe eso de que o sea, la desigualdad, la diferencia siempre va a existir y eso no lo terminamos de entender, ¿no? Una comparación hacían alguna vez de que podemos en un punto poner en un punto cero a todos y empezar desde ahí, pero no todos van a llegar al mismo sitio y al mismo tiempo, porque depende de muchas cosas, de genética, de unos le pondrán más o menos empeño, no todos van a hacer lo mismo, entonces uno llegará más lejos que los otros, ¿no? Entonces, ahí que el que llegó más lejos, pues tendrá querrá también ese derecho a decidir que quien provenga de él, que quien descienda de él,
parta pues con esta ventaja, pues y la única forma de que no lo haga, ¿no? Pues de que la siguiente generación sea igualitaria, pues es que volvamos a empezar de nuevo, ¿no? Que de nuevo hasta cero, pero aunque volvamos a empezar de nuevo desde cero, como les digo, seguirá surgiendo alguien que llegue más lejos que el resto, y eso no lo terminamos de entender, ¿no? Entonces no está en volvernos todos iguales, está en ser iguales siendo todos diferentes, ¿no? Actuando de esa manera diferente. Entonces, no creo que nunca se ha comprendido que ni la purificación ni la aleación son las cosas adecuadas, sino las amalgamas, ¿no? Que, bueno, una amalgama es cuando mezclas muchos materiales, muchos minerales, metales, ¿no? Y a pesar de que crean algo nuevo, cada uno sigue manteniendo lo que le hace particular a cada uno, ¿no? Entonces, eso es lo que nos falta, ¿no? Y pues como les digo, Dos para el Camino, pues es una película que ahora veo qué películas podrían sí representar a Ecuador, serían muy buenas para ver, ¿no? Ocurre mucho, me parece interesante cuando Giovanni decía que esta no la presentaron nuestro colegio, ¿no? Y un amigo de aquí de Loja decía, yo cuando estuve en el colegio me presentaron una película ecuatoriana, la de Canallas. Mi forma mi percepción, y a los 16 años es una película vulgar. Entonces, ¿yo para qué quería verla? Yo no quiero verla, entonces no quiero ver cine ecuatoriano, punto. Pues aquí está Dos para el Camino, está Qué tan lejos, está Con mi corazón en Jambo. Entonces yo creo que más bien también tiene que ver elegir adecuadamente. Y como les digo, siempre hay que juzgar porque que el arte se hace pues por la necesidad de decir algo adecuadamente, ¿no? Y que se debe contar una historia de una buena forma adecuadamente, ¿no? Y no encasillarnos el de hay que ver cine ecuatoriano porque somos ecuatorianos, no, hay que ver cine ecuatoriano porque hay muy buen cine ecuatoriano, señores. Gracias. Gracias, Cristian. Vamos con Giovanni, por favor. Muy buena, ¿sí se me escucha ahí? Sí, sí se le escucha. Ya, sí, algo cortito. Yo entre de las películas cuando ingresaba a ver lo que es en las DVDs, en las tiendas de DVD, yo me acuerdo que había una sección, siempre había sección de películas ecuatorianas, y una película que me atrajo muchísimo y la vi, que era En el nombre de la niña, que es muy buena película ecuatoriana, muy excelente, excelente fotografía, muy buenas actuaciones. Y me dejó impresionado incluso todo el mensaje que daba esa película, ¿no? Entonces yo veo que a veces es el sentido de buscar, porque, por ejemplo, siempre es el narco, siempre es la pandilla, y siempre al latino le ponen en eso, ¿no? Por ejemplo, En el nombre de la niña, a mí me gustó muchísimo esa película, excelente y buena, que comencé a consumir más cine ecuatoriano. Entonces, decía que, por ejemplo, ¿no? Cuando yo llevaba había un dólar 50 las películas comerciales y el dólar, a veces de cine ecuatoriano, $7, pero valía muchísimo la pena porque había películas muy buenas, muy buenas. La llamada incluso es muy buena también, es excelente. Muchas gracias. Gracias, Giovanni. Sí, esa película es de Tania Hermida también. Eh, Algo que les iba a comentar también es que esta mentalidad del subdesarrollo, del tercer mundo, también viene por una cuestión ideológica, ¿no? Siempre la historia se la cuenta desde el vencedor, ¿no? Y eso va a ser siempre así también. O sea, la historia que, por ejemplo, leemos del padre Juan de Velasco, eh, se la cuenta desde eso, desde los españoles que vinieron y conquistaron acá. Nunca se contó la historia o se cuenta la historia desde el punto de vista de los indígenas que recibieron esa colonización. Y en la actualidad también esa mentalidad es un poco esa minusvaloración que tenemos con respecto a lo ecuatoriano. También viene por esa forma de colonización, ¿no? Hay todavía mucha gente que aprecia lo de afuera o como el personaje
este de Memorias del Subdesarrollo, que quisiera vivir en Miami o siempre están mirando al norte, que quisieran estar en Estados Unidos, o gente también de clase media que porque ya se pegaron su viaje con los niños a Miami, aunque quedaron endeudadísimos, siempre sacan en cara de que estuvieron en Miami y en Disney World. Entonces, toda esa mentalidad muchas veces, ahí sí subdesarrollada, no nos permite avanzar como sociedad, en el sentido de que no valoramos las cosas que tenemos acá y que podemos construirlas, ¿no? Y cada vez hacerlas más grandes. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, ningún otro comentario, hoy hemos finalizado esta primera etapa. Han sido 9 sesiones. Este taller, como les había mencionado al inicio, está contemplado para 27 semanas, dividido en 3 etapas de 9 sesiones cada una. Hoy hemos finalizado esta primera etapa. El día lunes que envíen sus trabajos, les mandaré una nueva tarea que será más bien una tarea de evaluación de este taller. Descansaremos unas 2 semanas e iniciaremos la segunda etapa. Para esta siguiente etapa, como han quedado ya menos participantes, vamos a tratar de integrar de pronto en 2 grupos. Veremos ahí igual la facilidad de horarios y de conveniencia de cada persona para ir organizando esto. Bien, si no hay, como repito, ninguna otra pregunta, ningún otro comentario, agradecerles por su participación. Hemos tenido 9 semanas continuas, ¿no?, de este taller, y que espero que haya eso, sembrado por lo menos un fruto de inquietudes y de apreciación del cine, tanto mundial como latinoamericano y ecuatoriano. Si no hay más, muchas gracias a ustedes y que tengan una buena noche. Gracias. Hasta mañana, muchas gracias. Muchas gracias, Licen. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego Chao a con todos, todos. gracias, profe. Muchas gracias. Cuento la integración.